Vamos hoy a su palabra, por eso le pido que tome su Biblia, ponga su mano sobre ella o levántela si gusta y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla nuestras vidas, por favor, bendícenos según estamos hoy, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La Iglesia de los Sueños de Jesús es la serie de sermones basada en la carta de Pablo a las iglesias de Asia Menor, aunque el pastor de Éfeso le haya puesto el nombre para que fuera más autoridad para ellos, pero sabemos que es una carta también para nosotros. Y toda la serie se llama La Iglesia de los Sueños de Jesús, pero particularmente este pasaje que hemos estado estudiando ya desde hace algunos miércoles, que es Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Y recuerdan, se trata de Pablo orando por su iglesia del Señor Jesucristo, por los creyentes. Y resulta que al orar por ellos, la oración resulta una exhortación porque les dice lo que pide a Dios para ellos, y por supuesto que está implícita la idea de que ellos deben vivir eso que Dios les va a dar, les ha de dar o les está dando. Y al hacerlo, el apóstol Pablo establece las características que debe tener una iglesia. ¿Cómo debe ser la iglesia que sueña el Señor? No sé si él estaba pensando exactamente en eso, en decir las características de una iglesia, o sencillamente el Espíritu Santo le inspiró a que dijera eso, pero lo que usted y yo encontramos es justamente qué es la iglesia del Señor Jesucristo. Y hemos leído ya el pasaje, la hermana Yani nos hizo el favor de leerlo, versículos 15 hasta el 23 de Efesios capítulo 1, pero vamos a hacer un repaso brevemente de lo que ya hemos aprendido, porque es el mismo pasaje que estudiaremos, pero ahora una porción diferente que la de los miércoles anteriores, los 3 miércoles anteriores, pero hemos aprendido la respuesta a la pregunta ¿cómo es la iglesia de los sueños de Jesús? Y hemos dicho, tiene equilibrio entre la creencia y la práctica. Dice Pablo, por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor por todos los santos, dos áreas, la creencia, la fe, lo que creemos, las doctrinas de la fe cristiana, y por otro lado la práctica de la vida cristiana, el amor. Así es que la iglesia de los sueños de Jesús tiene equilibrio entre la creencia y la práctica, entre la fe y las obras, entre el saber y el hacer, entre la teología y la vivencia. La verdadera iglesia de los sueños de Jesús se caracteriza por ser fiel a Cristo hasta actuar a los hombres. Es fiel en su doctrina, pero hasta poner en práctica esta verdad. En segundo lugar, dijimos, tiene un profundo y progresivo conocimiento del Señor. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y estudiamos eso, y estudiamos cada palabrita ahí, sabiduría, revelación, para entender, ustedes y yo, que la iglesia de los sueños de Jesús tiene un progresivo conocimiento de Él, un profundo y progresivo conocimiento de Él. Y en tercer lugar, aprendimos que la iglesia de los sueños de Jesús tiene un extraordinario sentido de la esperanza, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza a la que Él los ha llamado y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:18. Muy bien, pero hoy nos corresponde ir a una característica más de la iglesia de los sueños de Jesús. Y lo diremos así. La iglesia de los sueños de Jesús tiene clara comprensión de su poder. Tiene clara comprensión de su poder. Mire cómo dice el versículo 19 de esta oración que el apóstol hace, pero es una oración confesa, es una oración que él hace por los hermanos, pero se los dice a ellos. Les dice, esto pido. Cuando oro por ustedes, esto pido. Y ahora mismo que lo estoy diciendo a ustedes, lo estoy orando también. Porque se vale hacer eso, no se puede hacer eso. Y miren lo que dice en esta oración del apóstol por aquellos creyentes del Asia Menor. O todos los creyentes, ahora para nosotros funciona también. ¿Y cuál? El apóstol quiere que la iglesia sepa cosas, que la iglesia tenga conciencia de ciertas cosas. Y luego sigue diciendo a lo que ya dijo antes. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder. Quiere que sepan quién es Dios, qué quiere Dios, quiénes son ellos. Lo parafraseo de lo que nos ha dicho antes. Y también quiere que sepan cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros, dice, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cheque el dato, hermano, porque cada una de estas cosas de este pasaje, versículos 19 a 21 de Efesios 1,
tienen que ver con esta clara comprensión del poder de Dios. Lo voy a leer una vez más. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Así es que pensemos en eso ahora mismo y reflexionemos y gocémonos en pensar que una iglesia, la iglesia de los sueños de Jesús, tiene conciencia, tiene comprensión de su poder de Él que le ha dado a la iglesia. Por eso déjeme decirlo de las siguientes maneras. Se trata de su poder que es superior al pecado. Porque el texto comienza diciendo, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza. ¿Y quiénes somos nosotros? Pues nosotros, pecadores, irredentos, depravados, dice la teología, ¿no? Que el ser humano es un ser depravado, es un ser caído, somos una raza caída. Así que tenemos que reconocer que si ahora caminamos con Él, su poder se muestra de esta manera, su poder es superior a nuestro pecado. La iglesia de los sueños de Jesús conoce este poder en la historia del perdón de Dios, porque su poder supera nuestro pecado. Alguna vez les cuento que oí un sermón con el que no estuve de acuerdo, en lo absoluto. Yo era un chamaco, que no tenía derecho a no estar de acuerdo. Yo era un chamaco, no había estudiado teología, ni el seminario, ni nada, pero allá en mi tierra. Pero oí a un predicador que dijo que Dios ciertamente era muy poderoso, pero que tenía una debilidad. Yo dije, ¿qué? No es posible. Eso ya chocó en mi cerebro, se chocó en mi cabeza. Dije, ¿cómo que Dios tiene una debilidad? No es posible. ¿De qué habla este hombre? Y dijo el predicador que tenía una debilidad. Dice, es que nos ama. Es su debilidad, nos ama. Es su debilidad. Somos su debilidad, nos ama. ¿Qué? No es posible, eso es blasfemo, perdón. Ahora sí tengo autoridad para decirlo. En esa época no tenía autoridad para decir, está equivocado este tipo, lo que sea, porque yo era un chamaco que no sabía nada, pero creo que Dios me explicó bien, porque ahora que ya he estudiado la palabra, ahora entiendo que eso es blasfemo. Dios no tiene ninguna debilidad y su amor que supera nuestro pecado, no es su debilidad, es su más grande poder, es su más grandioso poder. Analicemos las diferentes cualidades de Dios, sus atributos de Dios, su omnisciencia, que todo lo sabe, nos descubre, porque si todo lo sabe, sabe que soy pecador. Su omnipotencia, pues nos destruye, porque Él dijo que el alma que pecare esta morirá, y Él es todopoderoso, pues nos hace papilla, ¿no? O sea, y si le sigo todos sus atributos, pues nos ponen muy mal, pero su amor, que se muestra en gracia y misericordia, es su poder más grande, porque es su poder que supera el pecado y nos salva. Y la iglesia conoce este poder en la historia del perdón. Mire, hagamos un recorrido breve sin profundizar mucho en estos casos que usted y yo nos conocemos de la palabra del Señor. El perdón que no avergüenza. ¿Sabe a qué me refiero, no? El perdón que no avergüenza. El perdón que no avergüenza a las personas. Llegan los religiosos de aquella época con una mujer, yo imagino semidesnuda, envuelta en una sábana, qué sé yo, y la tiran a los pies del Señor que estaba escribiendo en tierra el Señor, y le dicen, la ley de Moisés dice que una mujer hallada en el mismo acto del adulterio, como es el caso de esta mujer, debe ser apedreada. ¿Tú qué dices? ¿Se acuerdan? Jesús no les contestaba. Le insistieron en preguntarle, pero él estaba escribiendo en tierra. Hay muchas teorías respecto a qué escribía en tierra. Algunos dicen que estaba escribiendo el pecado de todos los que le estaban diciendo eso. ¿Quién sabe? Pero el caso es que finalmente él se levanta y dice, el que esté libre del pecado, que arroje la primera piedra. Todos se van, se queda la mujer sola y el Señor le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Y dijo, se fueron, Señor, se han ido. Y dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. No la avergonzó. No le dijo, pues, ¿qué andas haciendo, chamaca? Pues por eso te pasan estas cosas, pues ahí andas de mala, de perversa. No. Gracia. ¿Cuánta gracia? El perdón que no avergüenza. Este es su poder que supera nuestro pecado. La transformación de Jacob, otro caso. Jacob, oiga, patriarca, recibe la herencia de su antepasado Isaac, que había recibido a la vez su herencia de su antepasado Abraham. Recibe la herencia, Jacob se convierte en el fundador de una nación, Israel. Y resulta que usted y yo, si analizamos su vida, uno dice, a mí me cae más bien Esaú, porque Jacob era bien tramposo. Le hizo trampa a su hermano, le vende un tazón,
un, un plato de lentejas con chile colorado o algo así, o con tomate, entomatadas, lentejas entomatadas, como el potaje de Tabasco que le ponen plátano frito. Uy, Dios mío, mi esposa hizo hace unos días acá, riquísimo, cómo no se le antojó a Esaú. Y uno le cae más gordo a mí, en un principio, Jacob, y luego le hace trampa a su padre, y luego le hace trampa a su suegro, y luego viene acá y quiere hacerle trampa a su hermano, le manda regalos para que lo perdone, le manda riquezas y no sé qué. Pero, y luego Dios lo transforma. El perdón que no avergüenza, el perdón que transforma, el triple perdón. Me gusta mucho este caso, que debo decirle que tengo otros 20 casos de su poder que supera nuestro pecado, pero quedémonos con estos 3. Su triple perdón para Pedro. ¿Se acuerdan cuántas veces negó Pedro al Señor Jesucristo? 3. El gallo había cantado 2 y Pedro ya había cantado 3. O sea, cacarea más que un gallo, ¿no? Le dijo el Señor porque se lo profetizó. ¿Y se acuerdan cuando el Señor se encuentra con Pedro ya resucitado y Pedro seguramente avergonzado, triste, no podía ni ver al Señor a los ojos por lo que había hecho y esas cosas? Y el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. La tercera vez seguramente Pedro entendió y dijo: 3 veces lo negué y 3 veces me pregunta si lo amo. Me está dando restauración. Pedro se sentía avergonzado por 3 ocasiones en que lo negó, pues ahora el Señor le dio 3 oportunidades para decirle: te amo, te amo, te amo. El triple perdón de Pedro. Y si yo aplico esto a mi vida, no es el triple, es el centésimo perdón. ¿Cuántas veces lo ha perdonado usted, Dios, mi hermano? ¿Cuántas veces le ha el Señor permitido ir a la iglesia un día avergonzado, lleno de pecado, usted sabe que ha fallado, usted se siente mal, nos sentimos sucios, nos sentimos mal, sentimos: ¿qué vengo a hacer aquí? El acusador nos dice: ¿qué viene a hacer acá si es un pecador de primera? Pero en el sermón, ¡zas!, el Señor nos habla, seco, directo y a la cara. Y ya no es la tercera vez, es la enésima vez que nos habla otra vez y nos da oportunidad de decirle: sí, Señor, te amo, sí, quiero seguirte. La iglesia sabe esto. La iglesia conoce este poder en la historia del perdón. Su poder es superior a nuestro pecado. En segundo lugar, su poder es superior a nuestras dudas. La iglesia conoce por experiencia la seguridad de la presencia de Dios en la vida, su poder que supera nuestras dudas. Porque el pasaje, no voy a hacer referencia cada vez, pero déjenme volver a leer para que sepan que estas ideas surgen del pasaje. Y cuál es su preeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando a los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señoría, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Es decir, ¿recuerda cómo le llamaba Juan? Recordamos cómo le llamaba Juan a los milagros del Señor: señales. El Señor nos da señales. Nos da señales para que venzamos, superemos las dudas. Su poder es superior a nuestras dudas. La iglesia conoce por experiencia la seguridad de la presencia de Dios en la vida. Y pongamos algunos ejemplos también. 3, tengo muchos, pero pongamos 3. El cumplimiento de la promesa a Sara y Abraham. Mi esposa habló de eso el martes pasado y el antepasado también, por cierto. ¿Recuerdan ustedes? Abraham y Sara. Dios le había dicho a Abraham que tendría una gran multitud de hijos, y los tiene. Soy su hijo en fe, porque todos los cristianos somos descendientes de Abraham en la fe, y es a lo que se refiere el Señor cuando dijo que le daría más hijos que los granos de arena y más que las estrellas del cielo. Pero tenemos que reconocer que esta promesa era también para Sara, porque ella es la que se iba a embarazar. Resulta que la promesa no se cumplía, incluso ellos intervinieron, tuvieron un hijo con la sierva Agar y esas cosas. Usted y yo conocemos esa historia, pero finalmente Dios se le manifiesta, Dios visita a Abraham, 3 varones, 2 ángeles, y el Señor venía. No entiendo yo ese pasaje del todo, más que en el sentido de una teofanía, una manifestación sensible de Dios, una manifestación de Dios que pudo palparse, que pudo escucharse físicamente, que pudo verse físicamente. Y habla Dios con Abraham. Aquella vez que Abraham mandó matar un chivito y a su esposa hacer un pan, recuerdan ustedes, y alimentó a esos 3 varones, entre los cuales venía el Señor, por supuesto. Uno de ellos era el Señor, los otros fueron ángeles que después fueron a Sodoma. ¿Recuerdan ese incidente? Y Sara hasta se ríe. El Señor me hizo reír, dice la palabra, y mi esposa en su libro, excelente libro, Mírate en este espejo, lo comparte de manera extraordinaria. El cumplimiento de las promesas a Abraham nos recuerda esto: su poder es superior a nuestras dudas. ¿Tenía dudas? Pues ahí te va la seguridad de Abraham.
La firma divina en las promesas para Ezequías. He hablado de eso los sábados, ¿recuerdan? Y el próximo sábado es la última de esta serie. ¿Recuerdan Ezequías? ¿Qué señal tendré de que será así? Porque se va a morir. Y le acaba de decir el profeta que se iba a morir. Pero salió el profeta y en el patio lo regresa a Dios y le dice, dile que ya no se va a morir, que le voy a dar 15 años. Y Ezequías todavía pide una señal. ¿Y qué señal habrá? Y él le dice, Ezequías tenía, para los que no se conectan los sábados, tenía un reloj gigantesco, un reloj de sol. No había de otros en aquella época, gigantesco, que posiblemente era todo su patio y toda la escalinata de su patio para llegar a su trono real. Y tal vez los escalones eran como los grados de los usos horarios de aquella época. Y le dice a Isaías, pues, ¿qué quieres? ¿Que la sombra del reloj se adelante o que se atrase? Y dice él, que se adelante no es nada, pues así es como va la sombra, que se atrase. Y se atrasó 3 grados, me parece que 3 grados. No importa cuántos, pero se atrasó. O sea, que un reloj de los de ahora que dé marcha atrás no es gran cosa. Son engranes y se puede hacer que dé marcha atrás, pero que el sol dé marcha atrás o que la sombra dé marcha atrás, ¿cómo se hace eso? Y fue la firma divina para darle seguridad a una persona. ¿Tienes dudas que te voy a sanar? ¿Tienes dudas? Seguramente a Dios le gusta que tengamos seguridad, le gusta que tengamos convicciones firmes, seguramente un corazón así lleno de convicción. Yo tengo absoluta seguridad. Está padrísimo, ¿no? Tener así, pero no somos así los seres humanos. Algunos le hacen al fantoche diciendo que tienen esa gran seguridad, aunque en el fondo también dudan igual que cualquiera. Pero tenía dudas y Dios le dice, ¿tienes duda? Bueno, pues entonces te voy a dar una firma de que mi promesa es verídica. Y la más grande experiencia de este tipo, las evidencias que Tomás necesitaba. No creeré hasta no ver. Yo hasta no ver, no creer. Si no veo su mano y su perforación y meto mi dedo ahí y veo su perforación en su costado y puedo meter mi mano ahí, hasta entonces no creeré. Y no creyó, y no creyó, y no creyó. Yo siempre digo que Tomás era el Dídimo. Dídimo quiere decir el gemelo. Pero yo digo que no tenía un hermano, tenía muchos y todavía andamos algunos por aquí que de repente tenemos dudas. Pero se aparece el Señor aquella vez, porque él no había estado en las otras ocasiones en las que el Señor se me ha aparecido resucitado, y en esta ocasión aparece el Señor, y él lo ve, y el Señor le dice, Tomás, ven, mete tu dedo en mi mano y tu mano en mi costado. O sea, no dijo el Señor, mugre cabezón que no entiendes, chamaco, pero ¿qué te hace falta? Pues toma, escriba, agarre una hoja y escriba 100 veces, no debo dudar, escríbalo. No hizo eso el Señor. Dijo, ¿necesitas evidencias? Adelante. Toma, lleva a cabo lo que querías hacer para tener evidencia. Su poder, el poder de nuestro Señor es superior a nuestras dudas. En tercer lugar, su poder es superior a la muerte misma. El versículo habla también de eso, de su resurrección. La iglesia conoce y vive una historia de vida. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de esto. La resurrección del hijo de la viuda de Naín, ¿recuerdan ustedes? Joven, a ti te digo, levántate. Era un sepelio. No era común que una persona que no pertenecía a la familia fuera en un cortejo fúnebre, porque ir a un cortejo fúnebre te hacía inmundo, tenías que purificarte ritualmente. Jesús se une al cortejo fúnebre. Más raro fue que detuvo el cortejo. ¿Y quiere algo más raro? Sí. Toca al difunto. ¿Y quiere algo más raro? Sí, le habla al difunto. ¿Y sabe otra cosa más rara? Que el difunto le contesta y se levanta. Eso sí estuvo más raro que cualquier cosa. La resurrección de ese hijo. La hija de Jairo, Talita Kumi, levántate, niña, a ti te digo, levántate. La resurrección de Lázaro. ¿Qué son? Señales de su poder, superior a la muerte. Hay que reconocerlo. El hijo de la viuda de Naín se volvió a morir. La hija de Jairo se volvió a morir. Lázaro se volvió a morir. No andan por aquí, estos no están por ahí, allá en Israel, en algún lado. No, se volvieron a morir y en esa otra ocasión ya los resucitó, están en el cielo, si creyeron en Cristo. Entonces, ¿para qué los resucita, no? Pues mejor ya los había despachado, pues que se queden allá. Es una señal que nos ayuda a nosotros a entender su poder que supera la muerte. La resurrección de Él mismo. Ese es el más grande milagro para nosotros, su resurrección, su victoria sobre el sepulcro, sobre la muerte, sobre la enorme piedra que tapaba, que no se abrió a la puerta de la tumba, la piedra aquella no se removió para que Jesús saliera, así él podía salir aunque la piedra estuviera ahí, se abrió para que entrara Juan y Pedro y se constatara que no había nadie ahí. Su resurrección y, por supuesto, su promesa de vida eterna, porque nos promete vida eterna. Así que, hermanos míos, sí, también hablamos de su poder que es superior a la muerte. ¿Quiere más?
Su poder que es superior a cualquier poder existente. A cualquier poder existente. Así dice el texto, ¿no? La iglesia conoce y vive la autoridad universal del Señor sobre todo poder y autoridad. En los evangelios podemos notar su soberanía sobre los elementos. Le dijo al viento y al mar, cállense, y se callaron. Su soberanía sobre los espíritus inmundos, váyanse de aquí, y salieron. Y su autoridad sobre la misión. Es interesante. Cuando declaramos la gran comisión, a menudo perdemos la atención de decir todo lo que dijo el Señor, porque el texto dice, toda potestad, Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas naciones. ¿Se acuerda de usted? Y sigue todo lo demás. Siempre deberíamos leer esa gran comisión con la introducción. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, queridos discípulos, tengo todo el poder, me ha sido dado todo el poder y se los he demostrado. Y en ese poder ejerzo mi autoridad para decirles, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su autoridad sobre la misión, la gran comisión. Así es que sí, la iglesia conoce y vive la autoridad universal del Señor sobre todo poder y autoridad. Además, podemos hablar de otro ejemplo de su poder. Su poder es eterno, no solo presente, sino futuro. Hablamos de su poder eterno, no solo presente, sino futuro también. No solo pasado, perdón, sino presente y futuro. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo fue a la tumba de Lázaro? Fue a la casa de Marta y María, a Betania, después fue a la tumba, pero cuando habló con Marta, que lo encontró en el camino, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ella primero dijo, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta creía en el Jesús de ayer. Si hubiera venido, no habría muerto. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Ella dice, bueno, sí, yo sé que resucitará un día, en el día postrero. Creí en el futuro, en la consumación de la salvación. Y Jesús le dice, la hora está ahorita. Nos pasa lo mismo que a Marta. La mayoría de los que estamos oyendo ahorita esta palabra, la mayoría de nosotros no dudamos que Dios abrió el Mar Rojo. Creemos que Dios abrió el Mar Rojo. Creemos que Dios hizo que las murallas de Jericó se cayeran cuando gritaron los hebreos. Ustedes y yo creemos que Dios usó una piedra de un jovencito de unos 15, 17 años para incrustarle en las sienes, en la frente de Goliat, de un gigante de 2 metros 85 centímetros, 2,85, casi 3 metros, y darle una gran victoria. Usted y yo creemos eso. Creemos que hizo que la sombra del reloj de Ezequías se regresara. Creemos eso. Y creemos que un día iremos a vivir con él, donde sí nos cuesta trabajo. En ocasiones es creer en el poder de él hoy, que puede sanarnos hoy. En ocasiones oramos y nos queda ahí un dejo de duda de si va a ser o no va a ser. Así es que, hermanos míos, el Señor quiere darnos seguridad sobre estas cosas. Su poder es superior a cualquier poder existente. Ya dijimos, soberanía sobre los elementos, sobre los espíritus, sobre la misión, pero también su poder eterno en el pasado, su poder en el futuro y su poder en el presente. La iglesia ha sido instruida en el conocimiento de la historia eterna de ese poder de Dios. Miren, tiene que ver, la iglesia entiende que este poder de Dios tiene que ver con su proyecto de salvación a través de la historia. Él realizó un proyecto, el Señor tiene un plan en la historia. Este asunto de pasado, presente y futuro está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios. El pasado, el presente y el futuro está en las manos de Dios. Él tiene un proyecto, su proyecto de salvación, y nadie se lo va a echar a perder. Él lo va a cumplir. Usted y yo de repente tenemos temor y nos preocupa lo que están haciendo los gobiernos del mundo, las Naciones Unidas y las ideologías. Dios tiene el poder. Hay gente que habla la teoría de las conspiraciones. Dice, ¿no?, que hay algunos poderosos, que hay 13 familias en el mundo que se juntan y que se llaman entre sí, que dirigen el mundo y que crean enfermedades y que crean guerras y que no sé qué. Hay gente que dice eso, que hay poderes en el mundo. Yo no estoy seguro, no soy un fanático de esa teoría de las que dije, usé la palabra ya hace rato, de esa palabra, pues. Perdón. Conspiraciones. Es el COVID, perdonen ustedes. Y ahora le echo toda la culpa al COVID. La teoría de las conspiraciones, o esas palabras. Oiga, pero ¿sabe una cosa? Si así fuera, si hay poderosos en el mundo que dirigen y pretenden dirigir el planeta, ¿cómo me gustaría que alguien les dijera?
Me gustaría que alguien les dijera, no importa cuánto hagan, camaradas, no importa cuánto poder tengan y cuánto dinero se ven a los bolsillos, no importa cuántas personas manden matar y cuántas cosas aparentemente están en sus manos, no importa, perderán, serán derrotados porque Dios cumplirá sus propósitos. Me gustaría decirle a los que dirigen las ideologías, porque hay una agenda bien clara, hay una agenda muy clara para destruir la familia. Eso está clarísimo. Hay instituciones, hay movimientos, hay agencias, hay asociaciones civiles en el mundo. Eso es un hecho, se puede probar eso, se puede probar. No soy el único loco que lo dice. Que están dirigidas o están... Su propósito es cambiar la moral, la ética, la moral, los valores de la sociedad actual. Y por cierto, atacan a las iglesias. Eso es un hecho real, créalo usted. Y más allá de la teoría de las conspiraciones, esas cosas, es un hecho real. Pero a mí me gustaría decirle a las personas que dirigen esos movimientos, oigan, no van a lograrlo. Disculpe, pero no van a lograrlo, señor presidente, señor secretario general, no lo van a lograr. Dios no les va a permitir vencer. La palabra de Dios, su verdad de Dios seguirá vigente. No porque nosotros seamos muy salsas, muy valientes y vamos a defenderla y podemos morir por el Señor. No por eso, también por eso, porque sí vamos a dar nuestra vida por el Señor. Pero el Señor es más poderoso que todos ustedes juntos y sus abuelitas y sus tíos y todos juntos. El Señor es más poderoso que ustedes. Porque Él tiene, su poder se muestra en su proyecto de salvación a través de la historia. Él se propuso hacer unas cosas y ¿qué cree? Las va a hacer. Y para los cristianos que andan chafiando, que andan coqueteando con el mundo y con las ideologías y que se salen incluso las congregaciones, ¿sabe una cosa? El Señor va a cumplir su proyecto con nosotros, a pesar de nosotros y aún sin ustedes. No voy a decir sin nosotros porque yo voy a estar. Aún sin aquellos que se alejan y se van. Porque su proyecto de salvación a través de la historia es su proyecto. Además, su poder se muestra también en su plan eterno. En el fin de los tiempos, Él tiene un proyecto que lleva a un lugar, Se habla en la filosofía de que la historia es cíclica, que se repite, que se repite, que se repite. De hecho, algunos científicos que no creen que los seres humanos seamos los responsables del calentamiento global, que opinan que es natural, que el planeta, yo no creo que estén tan equivocados, que el planeta ha sufrido calentamientos peores que los que tenemos ahora y también enfriamientos, porque hay todo un sistema de cambios en el planeta. Y algunas personas piensan que va a haber una destrucción masiva, que a lo mejor hasta nosotros desaparecemos, y luego que va a otro origen y comienza otra vez la vida desde cero y otra vez una célula y no sé qué, y una zarigüeya, y de la zarigüeya surge no sé qué, y los mamíferos y otra vez otros seres. Hay gente que dice eso, que va a haber, que en el universo hay ciclos a través de millones de años. La Biblia dice que Dios tiene un plan, no cíclico, lineal. O sea, la historia se dirige a un punto, se dirige a un final de esta historia. Y después de eso, ¿qué sigue? No sé, la eternidad, no sé qué plan tenga Dios para allá y no soy nadie para andar hurgando en semejante idea porque solo Él tiene el conocimiento de eso. Pero sí, su poder se muestra en su proyecto de salvación a través de la historia y en su plan eterno, en el fin de los tiempos. El texto dice, recuerdan, vamos a leer otra vez en la parte final del texto, dice así, la cual operó en Cristo resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, hay un proyecto, hay una dirección, hay un final de esta historia y después de eso la eternidad, que no me digan, que les diga de qué se trata porque no lo sé, pero incluso su poder en su iglesia se muestra, ¿saben qué? En su secreto revelado, el Evangelio. La palabra del Señor habla de un secreto de Dios, un secreto que fue guardado en la historia, pero nos fue revelado a nosotros. ¿Cuál es el secreto? La salvación por gracia, la salvación en Jesucristo, el plan de Dios de salvar a la raza humana. Y la iglesia tiene el poder de saber ese secreto que le fue revelado, el Evangelio del Señor. Su poder es también el poder de la iglesia de Él. Este es el poder de Dios, pero es el poder de la iglesia de Él. La iglesia tiene la misión de compartir este conocimiento del poder de Dios con todo el mundo. ¿Cómo lo compartimos? Compartimos el evangelio que confronta al ser humano con su pecado. Ahí está una expresión práctica del poder de la iglesia. ¿Cuál es el poder de la iglesia? La iglesia tiene un evangelio que confronta al ser humano con su pecado. Porque no se puede predicar el evangelio sin esa confrontación. No se puede predicar el evangelio diciéndole a todo el mundo, no, todos están bien, no se preocupen, todos están bien. Dios es re buena gente y sí es buena gente, por supuesto, pero eso también es juez.
y debe ser adorado y debe ser seguido y debe ser obedecido. Pero decir, no, estás bien, tú hagas lo que hagas de tu vida, no te preocupes. Algunos andan queriendo borrar del mapa el infierno y dicen, no, no hay infierno, no te preocupes, solo hay cielo, todos vamos al cielo un día porque Dios ama a todos, no importa lo que sea, si eres ateo, no importa. ¿Qué te pasa? El Evangelio de Jesucristo, número 1, confronta al ser humano con el pecado. Número 2, el Evangelio que ofrece esperanza, ofrece salvación, porque sí, nos confronta con el pecado, pero luego ofrece salvación. Y se trata del Evangelio que muestra el camino. Este es el poder de la iglesia, el poder de Dios. El poder de Dios, déjeme solamente decirlo, si puedo hacerlo acá rápidamente, en resumen, ¿de qué nos habla esto? Su poder es superior a nuestro pecado, su poder es superior a nuestras dudas, su poder es superior a la muerte, su poder es superior a cualquier poder existente, su poder es eterno, no solo pasado, sino presente y futuro, y su poder es también el poder de la iglesia de Él, y nos ha sido dado el Evangelio, este poder de salvación, para compartirlo con todos. Y termino diciendo lo siguiente. Este texto que estamos estudiando, no es el único lugar en la Biblia donde el Señor nos habla del poder que ha dado a su iglesia. No. De hecho, desde el nacimiento mismo de la iglesia, el Señor le habló de ese poder a su iglesia. Desde que la iglesia nació, Dios le habló de ese poder. Sí. Libro de los Hechos. Día del Pentecostés, Hechos capítulo 2 del Pentecostés. El incidente anterior a esto es este que les voy a leer. Entonces, porque el día del Pentecostés surge la iglesia, es el día que nace la iglesia. En forma oficial, formal, digamos, aquí alguien me enseñó mi maestro de teología, que la iglesia nace en la eternidad, en el corazón de Dios, y es verdad, pero en la tierra, efectivamente, como iglesia, como comunidad de creyentes unidos para proclamar el evangelio, esas cosas surgen el día del Pentecostés. Antes del día del Pentecostés pasó este incidente. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos los dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1, 6 al 11. Oiga, quieren saber el futuro del hombre. El Señor, ¿cómo va a ser este asunto? ¿Vas a restaurar a Israel en este tiempo, en el otro tiempo? ¿Cómo va a ser, Señor? Tu segunda venida, como algunos locos que ahora hay un pastor ahí que ya se deschavetó, no sé qué le pasa a mí, me parecía un buen predicador y con ideas sensatas, pero ahora anda diciendo que ya le puso fecha a la segunda venida de Cristo, que ya viene Cristo, ya más tardar pasado mañana, algo así anda diciendo que yo creo que Cristo puede venir, todavía no se acaba este culto y puede venir, pero pueden tardar otros 1000 años. Él decide cuándo viene, ¿no? Usted y yo no decidimos, ni sabemos ni los tiempos ni las sazones. El texto dice, no os toca a vosotros, ¿no es cierto? Así dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, ni los tiempos ni las sazones, o sea, ni los tiempos ni parecido a los tiempos, ni los tiempos ni más o menos, es lo que quiere decir el Señor aquí. Pero hay quienes no entienden esto y andan ahí profetizando incoherencias. Muy bien, oiga, quieren saber el futuro, quieren saber cuándo vendrá el Señor y Él les dice, no os toca. Se los dijo elegante, pero pudo haberse dicho, ¿qué les importa? Eso no es asunto de ustedes. Lo que sí es asunto de ustedes, lo que sí es business de ustedes, es recibirán poder y van a serme testigos. La iglesia nace en poder. Ustedes y yo como iglesia nacimos en la historia con poder, el poder de Dios. Seamos conscientes de un poder espiritual que hay en la iglesia. Se trata de un poder que va más allá de la tecnología, más allá de la psicología, más allá de la sociología, más allá de la oratoria, etcétera. Porque de repente, cuando yo recién fui al seminario, se iniciaba una ciencia en el mundo evangélico de el iglecrecimiento. El iglecrecimiento. Y muchos reprobaban esa teoría del iglecrecimiento porque decían que utilizaba preceptos humanistas, usaba la psicología, usaba la sociología para decir cómo hacer crecer la iglesia. Y creo que esa teoría o esas teorías, creo que les pasó lo que al comunismo. Les pasó lo que al comunismo. Quedaron en entredicho. Porque, ¿sabe qué? De repente algunas iglesias veían a otras iglesias crecer. ¿Cómo le hicieron? Hicieron esto y esto y esto. Y comenzaban a hacer lo mismo, pero estas no crecieron.
Aquella sí creció, pero esta no. El crecimiento lo da Dios, no lo da la psicología, ni la antropología, ni la sociología, lo da Dios. Lo dije, me parece que lo mencioné el domingo. De repente los predicadores sentimos que no predicamos bien, sentimos que hablamos puras incoherencias, pero resulta que las personas reciben bendición y salvación, se entregan a Cristo, algunas personas, y otras personas son transformadas y matrimonios son restaurados. Y yo digo, pues ¿a quién oyeron? Pues yo prediqué para el monte, prediqué el peor sermón de la vida, nomás Jonás ha predicado un sermón peor que yo, porque sí, Jonás sí se la llevó, sí se fue grande, pero que estuvo casi como tan mal como el de Jonás, y estos se convierten y estos se restauran. Pues ¿quién habló aquí? Dios. Sí, la iglesia tiene un poder, insisto, más allá de tecnología, psicología, sociología, oratoria. Sí se vale estudiar todas estas cosas para hacer las cosas bien, sí se vale, pero más allá de eso es Dios, el poder del Espíritu en la iglesia. La iglesia vive en una dimensión espiritual en donde Dios actúa más allá de sus limitaciones y capacidades, más allá de lo que no podemos hacer y más allá de lo que sí podemos hacer. Dios actúa milagrosamente en su iglesia. ¿O poco usted cree que hemos crecido mucho como iglesia porque somos la gran cosa nosotros? ¿O poco usted cree que no, hemos crecido mucho? Que sí hemos crecido mucho, ¿eh? Sí, sí somos una de las iglesias de la Convención Nacional que más ha crecido, si no la que más ha crecido. No somos la más grande, no somos la más grande, no somos la que tiene más asistentes a la iglesia, no somos. Pero en crecimiento de cada año, en proporción a los que éramos antes, tenemos un índice de crecimiento muy alto. ¿Por qué? Porque somos muy lindos, porque somos bien duchos, porque, no hombre, qué bárbaro, nos las tragamos en el aire nosotros, porque somos bien abusados, porque el pastor es una pistola. No, es vergonzoso pensar eso, soberbio pensar eso, es nada, porque Dios es grande y a pesar de quién somos nosotros, a Él le da la gana bendecirnos. Si alguna gracia tenemos es que le obedecemos nomás. Pero no es que tengamos habilidades ni capacidades, nada, es Él. El crecimiento lo da Dios. Si una iglesia no crece, es culpa de nosotros. Y si crece, es gracias a la misericordia de Dios. Una iglesia vive en una dimensión espiritual en donde Dios actúa más allá de sus limitaciones y capacidades. Seamos conscientes del poder de Dios entre nosotros y seamos la iglesia de Jesús. Seamos conscientes del poder de Dios entre nosotros y seamos la iglesia de Jesús. Eso pedía Pablo. Eso les confiesa que pide en su oración el apóstol por sus creyentes. Dice, para que sepan, les ha hablado para que tengan revelación y sabiduría, y dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Y luego nos dice las características de ese poder. Hermanos míos, repito, para terminar, seamos conscientes del poder de Dios en su iglesia, más allá de cualquier cosa, y seamos la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús, la iglesia de los sueños de Jesús es una iglesia que es consciente del poder que Dios le ha dado. Señor, te pido que a mis hermanos y a mí nos haga ser esa iglesia, donde quiera que estemos. Sé que me escuchan, la mayoría son de Oreb, pero cualquier hermano de otra congregación, que ahí en su membresía con su congregación, todos los creyentes seamos conscientes de tu poder en nosotros, Señor, y dejemos entonces obrar a tu Santo Espíritu a través de nosotros. Y más allá de tener orgullo, vanagloria, tengamos humillación, Señor, humildad ante ti y gratitud, porque a pesar de quién somos, tú te manifiestas y haces milagros. Aquí estamos, Dios. Queremos ser la iglesia de tus sueños. Úsanos. Lo pedimos en Jesús. Amén.